Y bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 2 y vamos a terminar ya este capítulo. Vamos a leer eh, Lucas 2, versículos 21 al 52. Lucas capítulo 2, versículos 21 al 52. Y bien, le voy a dar lectura, dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, al permitirnos venir delante de tu palabra y poder, Señor, meditar en ella, encontrar sabiduría, encontrar dirección para nuestras vidas, encontrar también gozo, alegría, Señor, al escuchar sobre cómo tú vas guiando, vas
pues llevando la historia, Señor, según tu plan y tus propósitos. Ayúdanos a descansar en que así como llevaste, Señor, cada aspecto de la vida de nuestro Señor, de Juan el Bautista, de cómo, Señor, tú has pues dado cada evento, cómo tú has dirigido cada circunstancia para tu gloria, para la consumación de tu reino, Señor, que tú lo sigues haciendo el día de hoy, Señor. Ayúdanos a descansar en esto, en no tener temor de los hombres, sino en descansar en tu provisión y en tu guía, Señor. Bendícenos en esta hora, Padre, para que podamos guardar estas palabras y podamos, Señor, ponerlas por obra. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, este pasaje, o esta porción que nos habla sobre pues los primeros años de nuestro Señor Jesús, pues es el único relato bíblico acerca de esta edad, ¿sí? Acerca de lo que sucedió durante este tiempo. Digo, bíblico porque podemos encontrar posiblemente algunos libros o escritos que no son bíblicos, que puedan hablar tal vez o puedan suponer cómo fue la niñez de nuestro Señor Jesús, pero podemos confiar en que este relato es palabra de Dios y que es un relato certero, porque también recuerda que Lucas al inicio se presenta como este hombre que está haciendo una recopilación de datos, ¿sí? Como un tipo de historicista. Él está recopilando datos, entrevistó a gente que estuvo presenciando estos eventos y que él estuvo de alguna manera haciendo este recuento, ¿sí? Para dedicarlo. ¿Recuerdas al hombre a quien dedica este evangelio? A Teófilo, ¿sí? Que era el propósito principal, ¿verdad? de Lucas para escribir esta digamos, investigación que él hace. Ahora, hace un par de semanas estudiábamos el pasaje donde Juan fue bautizado y vimos cómo sucedieron durante este tiempo que llevaron a bautizar a Juan, sus padres Elizabeth y Zacarías. Vemos que sucedieron cosas extraordinarias, como cuáles, como la profecía del mismo Zacarías. Dice que fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Dice que la gente que estaba ahí se maravillaba, pero a la vez decían, ¿quién será este niño? Meditaban, ¿quién será este niño? Ahora, llegó el tiempo en el que Jesús también tenía que ser circuncidado conforme a la ley. Y no sé si pusiste mucha atención, pero mientras iba leyendo este pasaje, repite constantemente una frase. Y la frase es, conforme a la ley del Señor, conforme a la ley de Moisés, como está escrito en la ley. Entonces, hay que poner mucha atención a esto, porque Lucas está de alguna manera apuntando, remarcando este hecho, que todo esto que está sucediendo, todo esto que leímos, tiene que ver con ¿qué? Con este hecho de que fue de alguna manera hecho conforme a la ley, o lo que dice la ley, ¿sí? Ahora, quisiera enfocarme primeramente en la porción del versículo 21 al versículo 24, ¿sí? Lucas nos dice que, así como en el caso de Juan, el nombre de Jesús no fue puesto por sus padres, sino que fue dado, según la lectura, por el ángel, ¿sí? Y fue dado por el ángel antes de que fuese concebido. Y es importante notar esto, como en el caso de Juan, porque el hecho de que ni María ni José tuvieran algo que ver con ponerle el nombre a Jesús, ¿sí? Nos habla que, bueno, no es algo que ellos se hayan inventado, ¿verdad? Un desvarío de, pues este niño va a ser el Salvador de Israel, como si se lo hubieran inventado, ¿sí? Y bueno, vamos a darle esta historia a la gente que necesita un Salvador y le vamos a poner Jesús. No, ¿sí? Sino que fue planeado desde antes.
Y vamos a ver cómo en esta porción, del versículo 21 al 24, Jesús cumple con todas las demandas de la ley. Por eso te decía, si te das cuenta, Lucas menciona constantemente conforme a la ley, la frase conforme a la ley, o como está escrito, o según la ley de Moisés. Entonces, Jesús cumple con estas demandas, incluso, fíjate, antes de tener conciencia, ¿no? Antes de ser un niño ya grande que diga, bueno, ya voy a cumplir con este rito. Desde que era un bebé, sus padres, o por medio de la fidelidad de sus padres, él estaba cumpliendo con todos estos requisitos o requerimientos de la ley. Ahora, en esta porción vamos a ver cómo se cumplen 3 actos legales con Jesús. Y vamos a ver la importancia de estos 3 actos legales para nuestra redención. El primero de estos actos es el que nos narra Lucas en el verso 21, que es el rito de la circuncisión. Si recuerdas, la circuncisión no era un rito, no era un acto no voluntario, sino era un acto, no era un acto más bien opcional. Era algo que se tenía que hacer sí o sí. De hecho, cuando es instituido el rito de la circuncisión, cuando Dios hace un pacto con Abraham, él dice que pues van a tener que ser circuncidados no solamente sus hijos, o sea, los de su sangre, sino todos aquellos que vivieran debajo de su techo. Entonces no es algo opcional. Para nosotros sabemos que este acto es un acto que representa la introducción de la persona que es circuncidada a la familia del pacto, ¿sí? Entonces, este primer acto legal que nos narra Lucas en verso 21 es la circuncisión, justamente como la ordena Génesis 17, que es lo que les mencioné. Y fíjate, le voy a dar lectura. Génesis 17, 10 al 12, dice el Señor: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Y ese es el primer aspecto que hay que notar y hay que enfatizar. El pacto es un pacto de gracia siempre, porque es un pacto hecho no entre iguales, sino un pacto hecho entre un soberano y un ser común como nosotros, ¿sí? Es por eso que se enfatiza esto de decir: y guardaréis entre mí y vosotros. Entonces yo soy el que estoy iniciando este pacto, yo soy el que lo estoy dando, y es lo que nos lleva a pensar también que es un pacto y es una obligación, la circuncisión, o era una obligación sí o sí. Ajá. Y dice: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Nuevamente dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón de entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa. Y fíjate, dice: y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces el pacto no estaba centrado solamente en gente del linaje de Abraham o de sangre, sino que era abierto a todo aquel que viviera en su casa. Ahora, recordemos que la circuncisión, como les mencioné, es un rito del antiguo pacto que representaba la introducción del niño a la familia del pacto. Pero no solamente esto, sino que también conllevaba la responsabilidad del padre y de los testigos para instruir al niño en la ley del Señor, ¿sí? Ahora, el rito de la circuncisión tiene una continuación en el Nuevo Testamento, que es el bautismo. Y no son meros ritos, no solamente son ritos que se llevan una vez, por ejemplo el bautismo que se da una vez en la vida y pues ya nos olvidamos, ¿verdad? Como si fuera un registro que, bueno, pues sí me bauticé, sino que conlleva también una responsabilidad. Ahora, el que el niño fuese circuncidado implicaba que el padre y la familia y todos aquellos que presenciaban
¿sí? Eran responsables también de instruir al niño en la ley. Entonces, este rito conllevaba responsabilidades porque era, ¿recuerdas? La introducción a la familia del pacto, o lo podemos ver también como el reconocimiento de una ciudadanía. Por ejemplo, cuando alguien se hace ciudadano de alguna nación o de algún país, una vez que eres ciudadano de este nuevo país, estás obligado ¿a qué? A obedecer las leyes de ese país, porque eres un ciudadano de dicha nación, ¿sí? Así que aquel que era introducido a la familia del pacto, ¿qué crees? Tenía que sujetarse a las leyes de la ciudadanía celestial, ¿sí? Ahora, este es el primer acto legal que nos menciona Lucas. El segundo lo leemos en versículo 22, cuando se nos dice que trajeron a Jesús al templo justo cuando se cumplieron los días de la purificación. Y justo es importante lo que les dije, que Lucas menciona la frase conforme a la ley de Moisés. Ahora, este segundo acto fue la presentación de Jesús en el templo. O sea, presentar al niño ante el Señor. Y fíjate, esto viene en Éxodo 13, verso 2, que dice, conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Sí? Y este es el mismo principio que nosotros vemos, por ejemplo, con respecto al diezmo. ¿Sí? El diezmo es lo primero que recibes, el primer fruto de tu trabajo. ¿De quién es? Del Señor. No hay opción, ¿sí?, de decir, bueno, en relación al diezmo, ¿no? Recibo mi paga, pago todas mis deudas, ¿verdad? Y lo que me sobre, bueno, ya parto y se lo doy al Señor. No hay tal cosa, sino que es lo primero que recibimos. Ese diezmo es para el Señor. Recordemos que el diezmo o ese 10% representa la totalidad. Ahora, pasando este mismo principio al tema del primogénito, no decimos que solo el primogénito pertenece al Señor y que los demás hijos, pues no, esos ya son de sus papás. No, sino que el primogénito, al ser entregado al Señor, ¿sí?, como es el primero, estamos reconociendo que la totalidad de la familia pertenece al Señor. Entonces entregas al primero, al Señor, representando que todos tus hijos son de Él. ¿Recuerdas cuando Egipto fue juzgado? ¿Sí? Que hubo la matanza de los primogénitos, ¿sí? ¿Cuál era el mensaje en esto? No solamente los primogénitos estaban siendo juzgados, sino toda la nación de Egipto era juzgada por medio de esto, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos enseña este pasaje. Consagrar todo primogénito significa que todo es del Señor. Ahora, el presentarlo no era un mero rito también, sino es un acto judicial. Y con esto me refiero que al traer al niño delante del Señor, en el templo, ¿sí?, es poner al niño bajo la jurisdicción de la ley. Es decir, Señor, aquí está mi hijo y está bajo la jurisdicción de tu ley. Va a ser educado en términos de tu ley y va a ser también sancionado en términos de tu ley. ¿Sí? Ahora en las iglesias también se da mucho el ir y presentar a los hijos, ¿verdad? Pero se ve como una mera presentación, pero se quita de lado todo el aspecto judicial de esto. Decir, Señor, están delante de ti, van a ser instruidos en tu ley, pero también van a ser disciplinados en términos de esta misma ley. Es venir delante del Señor y decir, son tuyos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no era un rito cualquiera, sino era un acto judicial. Ahora, es importante entender un aspecto aquí para no confundirnos. La ley no está sobre Cristo. No es venir y decir, a ver, aquí está Jesús y Jesús está bajo la ley.
O sea, la ley rige a Jesús como si estuviera la ley por encima de Jesús. No es así, no es posible. ¿Por qué? Porque la ley es la expresión del carácter de Cristo. ¿Sí? Es su misma expresión. Entonces, no es que Cristo estuviera, por así decirlo, bajo la autoridad de la ley en el sentido de que Él era un subordinado de la ley. No. Sino que Jesús tenía que estar bajo la jurisdicción de la ley, cumpliendo todos los estatutos legales a los que estaba sujeto todo hombre. ¿Y esto por qué? Porque esto lo haría un sustituto aprobado. Él tenía que cumplir cada aspecto de la ley para decir, he cumplido con esto, y pudiera ser un sustituto, ¿sí? Entonces, lo menciono para no confundirnos. Ahora, ¿recuerdas qué fue lo que dijo Jesús en Mateo 5 respecto a la ley? Mateo 5, verso 17, que dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces, este fue un acto público en el que se declaraba que el niño no era ni propiedad del Estado, ni siquiera, fíjate, ni siquiera propiedad de la familia, sino que este acto representaba la soberanía de Dios sobre toda criatura. Entonces es un error que cometemos de pensar, por ejemplo, que los niños nos pertenecen, nuestros hijos nos pertenecen. Pero este acto de presentar al niño delante del Señor es decir, es tuyo. Y si te fijas, es el mismo concepto, por ejemplo, del diezmo, del 10% representando ¿qué? La totalidad. Recibes el fruto de tu trabajo y lo primero que haces es, ¿qué es? Entregarlo al Señor para decir, Señor, es tuyo. Tú me lo has dado y es tuyo y voy a ser un buen mayordomo con esto. Ahora, en términos de esto, de presentar al niño es todo aquel que abre matriz, como dice la ley, dice, es entregarlo igualmente al Señor y decir, Señor, es tuyo. Y va a vivir en términos de tu ley. Entonces estamos declarando con esto que no pertenece al Estado, el hijo, no pertenece ni siquiera a la familia, sino es del Señor. Ahora, en el caso de Jesús, Él es entregado a Dios desde el inicio, desde que es un bebé, indicando que su vida entera será en cumplimiento de esa entrega. ¿Sí? Ahora, el tercer aspecto lo vamos a leer en verso 24, cuando dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Esto es una ofrenda de purificación. Esta ofrenda la leemos en Levítico 12, versos 6 al 8. Fíjate lo que dice. Levítico 12, versículos 6 al 8. Dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, esto está hablando de cuando una mujer da luz, ¿sí? Dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto. O sea, la ofrenda era un cordero de 1 año. Dice, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz un hijo o hija. Y fíjate, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces, esta ofrenda era para toda mujer que daba a luz, ¿sí? Y vemos en este pasaje cómo la ofrenda que da la familia de Jesús fue una ofrenda de una familia pobre, ¿sí? Ahora, esta ofrenda no se daba por el que el hecho de dar a luz fuera algo pecaminoso que requería, pues, ser perdonada, por así decirlo. No tiene nada que ver con esto, sino que todo flujo, tanto de mujer como de hombre, ¿sí?, representaba inmundicia.
Y esto lo puedes leer ya a detalle en Levítico 15. Habla acerca de todo fluido que sale de hombre o de mujer. Entonces, esto quiere decir que necesitaban una purificación antes de reanudar su participación en el culto. Ajá. Es por eso que dice que después de la purificación, ¿sí recuerdas esto? Al inicio, dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿sí? Le trajeron para presentarle al Señor. Entonces, no podían traer a Jesús y presentarlo en el templo sin antes que haberse purificado. ¿Sí? Entonces, no es porque hubiera como tal un pecado, representaba así una limpieza del pecado. Sin embargo, lo que está diciendo es que estos fluidos representan la inmundicia. ¿Sí? El sangrado posparto y la pérdida de fluidos corporales en la ley mosaica se asociaban con la mortalidad y el estado caído. ¿Sí? Entonces, este acto de purificación nos habla de la importancia de la ley para la vida del hombre, ¿sí? Porque literalmente la ley de Dios regula hasta los aspectos más íntimos de la vida, incluidos los fluidos. ¿Sí? Entonces es interesante esto, ¿verdad? Lo hablaba, por ejemplo, en la mañana, lo platicamos aquí en la mesa, de cómo muchas veces nos atrevemos a decir, bueno, a Dios no le interesa la economía o las finanzas de mi casa. Yo puedo hacer lo que yo quiera con las finanzas de mi casa, con mi cuerpo, con el matrimonio, con mis relaciones en el trabajo. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero cuando vemos este tipo de leyes, que incluso los fluidos de los hombres están regulados y hay algo que Dios tiene que decir al respecto, ¿cuánto más de los asuntos como la economía, como la familia, la educación, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de cómo el Señor regula cada aspecto de la vida del hombre. Ahora, en resumen, sobre estos tres aspectos legales, Jesús tenía que cumplir estos ritos para ser legalmente apto como redentor. No es de que él dijera, bueno, pues yo no voy a obedecer nada de esto y voy a morir por pago de los pecados de estos hombres. No. Él tenía que ser irreprensible incluso en los aspectos de la ley, de las ceremonias, ¿sí? Para que pudiera ser un sustituto apto legalmente, ¿sí? Entonces él tenía que validar la ley que vino a cumplir, identificarse con su pueblo y con esto también establecer la base judicial de su reino. Ahora, después de haber explicado el porqué del cumplimiento de estos ritos, la segunda parte, vamos a hablar de los testigos que están ahí, que es Lucas 2, 25 al 38, y nos dice que he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dice que José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y dice, estaba ahí también Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada,
pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ahora, Lucas nos narra que mientras Jesús era presentado en el templo, un hombre llamado Simeón, y dice que ese Simeón era justo y piadoso. Ahora, recordemos que Israel, cada aspecto que menciona aquí Lucas es importante. Hay que recordar que Israel en este tiempo estaba en una decadencia moral, ¿sí? Ellos vivían de alguna manera cómodos bajo el yugo de Roma, o sea, tenían una religión sincretista. Y les explicaba que la religión sincretista es aquella que, pues, toma lo mejor de dos religiones. Que dice, bueno, me gusta estos beneficios, estos aspectos, por ejemplo, que me da la religión humanista, pero también me gustan estos aspectos que da la religión cristiana, ¿verdad? Entonces tomo uno y tomo otros y hago una fe, una religión sincretista. O sea, y les explicaba, es lo mismo que sucedió en el tiempo de Elías, ¿sí? Que la gente y los sacerdotes decían, bueno, adoramos a Jehová, pero pues también vamos a adorar a los Baales. Que tuvo que decir, ¿hasta cuándo van a estar ustedes entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, adoren a Jehová, y si los Baales son Dios, pues adoren a los Baales, pero ya dejen esta supuesta neutralidad, ¿verdad? Decídanse. Israel se encontraba en una situación parecida. Estaban adorando también al Estado, pero adoraban también al Señor supuestamente. Entonces, este era el contexto en el que se encontraba Israel. Pero nos está diciendo que Simón era justo y piadoso, ¿sí? Y que él esperaba la redención, ¿sí? Ahora, es importante recordar que cuando en una nación o en cierta época hay decadencia moral en la sociedad, hay decadencia en todos los aspectos, ¿sí? El Señor guarda siempre un remanente. Volviendo a la misma historia de Elías, ¿sí? Era una decadencia tremenda la que existía en ese tiempo. De hecho, era tan fuerte la decadencia que Elías llegó a pensar, pues soy el único que no ha doblado sus rodillas a Baal. Y el Señor, ¿qué le dice? No, yo me he guardado otros también que no han doblado su rodilla a Baal. Entonces, el Señor le había recordado que no solamente era él, sino que él mismo se había guardado para sí un remanente fiel. ¿Sí? Esta es la acción de Dios en la historia. Él siempre guarda un remanente que le es fiel. Podemos pensar, híjole, es que somos creo que los únicos que adoramos al Señor. Todos los demás creyentes se han entregado a los Baales, se han entregado al Estado, se han entregado a la adoración mística, ¿sí? No es la fe cristiana que habla la Biblia, pero ¿qué? El Señor siempre guarda un remanente. Él siempre preserva a ese pequeño rebaño que va a conquistar esa época, ¿sí? En este caso, Simeón era un representante de este remanente. Nos dice Lucas que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Recuerdas que hubo un tiempo en el cual pues no hubo ninguna manifestación de parte de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Esto no quiere decir que Dios hubiera quitado las manos de la historia. Esto no quiere decir que Dios no hubiera actuado en la historia. Simplemente dejó de hablar a Israel. Pero esto no quiere decir también que Él haya dejado de estar con su remanente. Aquí vemos que Simeón era parte de este remanente, ¿sí? Y el hecho de que el Espíritu Santo estuviera sobre él, ¿sí?, se usa como una confirmación de que la era mesiánica está comenzando. Ahora, algo que me dejó pensando mucho es el hecho de cómo habrá sido este tal Simeón,
que el Señor tuvo la gracia de decir, no vas a morir hasta que veas primero al ungido. ¿Sí? Estamos hablando entonces de que era un fiel representante de este remanente que anhelaba la venida del Mesías. El Espíritu mismo, dice ahí, le hizo saber que aquel niño frente a él era el mismo Salvador, aquel que tanto anhelaba. Ahora, una actitud característica del remanente, el cual estaba siendo representado aquí por Simeón, es que el remanente siempre está en espera de la justicia del Señor. Elías, por ejemplo, volviendo a este pasaje, Elías era parte de este remanente fiel del Señor, ¿sí? Y Elías anhelaba ¿qué? La justicia, que viniera el Señor en juicio. Era algo que él esperaba. Esa es una característica del remanente. Por ejemplo, en 1 Samuel, cuando Ana, la madre del profeta, ora por un hijo, ¿sí? Ella no está orando ¿por qué? Por una vindicación personal. Ella no está diciendo, ay Señor, líbrame ya de las quejas y de las críticas de mi rival, ¿verdad? Penina. Quítame ya de esta mujer, dame un hijo para que me deje de molestar. No, sino lo que estaba orando Ana era ¿para qué? Para que Dios diera aquí un juez, para que pudiera juzgar a la nación de Israel con justicia. Entonces es una característica muy particular del remanente de Dios, ¿sí? Que están esperando la salvación en su tiempo. Están esperando que el Señor venga en juicio, que el Señor traiga salvación, porque recuerda, el juicio y la salvación son dos caras de la misma moneda. Cuando oramos por juicio es porque estamos orando por salvación, así como cuando oramos por salvación, ¿qué crees? Estamos orando por juicio. Si nos situamos en nuestro tiempo, en nuestro contexto, si nosotros oramos, Señor, trae salvación a nuestra nación, Señor, trae justicia para nuestra nación, queremos bendición, implícitamente estamos orando ¿por qué? Por juicio. Señor, quiero que traiga salvación a esta nación y a su vez estamos diciendo, Señor, trae juicio. Porque son parte de la misma, son dos caras de la misma moneda. Esta es una actitud característica del remanente, siempre se está en espera de justicia. Simeón anhelaba de tal manera al Salvador que solamente le quedaba ¿qué? Verle antes de morir. Era una promesa que le había hecho el Señor. Las palabras que dice este Simón declaran que este niño es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, aquellas que prometían un Salvador. Y es interesante cómo este Simeón es lleno del Espíritu Santo. Y una característica, si hemos estado siguiendo todo estos primeros 2 capítulos de Lucas, recuerdas que tanto Elizabeth como Zacarías, María y ahora este Simeón fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacen? Alaban al Señor, profetizan, levantan un cántico al Señor. Y algo característico, por ejemplo, de lo que ellos hablan mientras son llenos del Espíritu Santo, es que hablan acerca del reino de Dios. Y no solamente hablan del reino de Dios como algo ambiguo, sino dan la característica de este reino, que es un reino que no va a ser exclusivo para los judíos, sino que va a ser un reino para todos los pueblos. Cuando leemos, por ejemplo, en Mateo, cómo Herodes se turba al escuchar el anuncio del nacimiento de Jesús, tiene mucho que ver con este cántico de Simeón, sobre todo en cuanto a la naturaleza del reinado de este Mesías. Porque este Mesías no sería un reinado privado. ¿Qué fue lo que realmente turbó a Herodes? No fue de que este Jesús iba a venir a reinar en los corazones de la gente. Eso da igual, ¿sí? Les hablaba la semana pasada, por ejemplo, de que el cristianismo se ha vuelto un cristianismo desdentado.
sin dientes. No es oposición realmente para el Estado. No es oposición para un orden humanista. No genera ningún tipo de oposición. ¿Por qué? Quema incienso al genio del César y en lo privado pues sigue con sus cultos, ¿verdad? Con su culto. Sigue con sus retiros, sigue con sus talleres, sigue con sus conferencias, pero sigue cumpliendo con sus obligaciones que pudiéramos representar como la quema de incienso al genio del emperador o al Estado. ¿Sí? Herodes no se turbó por eso, porque iba a tener un rey que iba a reinar en los corazones de las personas. No, Herodes sabía que este rey iba a venir a reinar no solamente en el aspecto espiritual, sino en toda área de la vida. Que este reinado iba a ser un reinado no solamente que involucraría a los judíos, sino a toda la creación. Ahora, en versos 36 al 38, Lucas nos habla de un segundo testigo, Ana, la profetisa, quien así como Simeón alaban la llegada del Mesías que tanto esperan. Entonces, estos dos testigos son parte del remanente que está esperando la venida del Mesías. Y de cierta manera, estos dos testigos confirman en la corte judicial, que es el templo, ¿sí?, la llegada del Salvador. Recordemos que según la ley, se requieren ¿cuántos testigos para confirmar un asunto? 2 testigos, ¿sí? En este caso tenemos 2 representantes del remanente, Simeón y Ana. ¿Sí? Ellos sirven como estos 2 testigos en la corte judicial, que es el templo, confirmando el cumplimiento de las profecías. ¿Sí? Aunque esta mujer llevaba mucho tiempo viuda, vemos que su fe estaba en el lugar correcto, porque no esperaba, como mencioné, una vindicación personal, sino que esperaba la salvación de Israel. ¿Sí? Esta es la característica de una fe bíblica. Esto no quiere decir que no anhelemos el bien o la bendición personal, sino que lo que nos dice es que no tenemos que centrarnos solamente en una fe y una bendición personal, sino que tenemos que orar. ¿Por qué? Por el avance del reino. Tenemos que orar también porque el Señor ponga por estrado de sus pies a todos sus enemigos. Esto incluye también orar por nuestra vida, por bendiciones personales, pero no está centrado en esto la fe bíblica, sino es la fe que ve el avance del reino como un hecho. No se enfoca en lo privado, sino en el reino de Dios. Esta es la característica, si vemos, de estos hombres que han estado levantando un cántico, que su fe no es privada, es una fe pública. Ahora, la última porción del versículo 39 al 52 dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, ahora ya sabemos por qué cumplió con todo esto, para ser un sustituto aprobado. Es decir, yo cumplí con todas las demandas de la ley, ¿sí? Soy un sustituto aprobado. ¿Recuerdas que aquellos animales, los corderos, por ejemplo, que eran llevados a ser sacrificados, ¿sí?, a ser ofrecidos al Señor, tenían que cumplir con ciertas características, ¿verdad? No debía de haber ningún defecto en ellos, tenían que ser aprobados. Entonces, nuestro Señor desde pequeño está cumpliendo con cada uno de los requisitos de la ley. ¿Para qué? Para ser ese cordero aprobado, digno, para ser sustituto y pago por los pecados. Nos dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, dice que volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño, o sea Jesús, crecía, se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, continúa diciendo que años después iban sus padres a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años,
subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces, vemos que Jesús sigue, como mencioné cuando fue presentado al templo, ¿bajo qué? Bajo la jurisdicción de la ley. Él sigue cumpliendo con todas las ordenanzas, él sigue cumpliendo como cualquier otra familia con lo estipulado en la ley. Ahora, recuerda, él no está cumpliendo, ¿sí?, con todo esto simplemente porque, tengo que cumplirlo, es algo que está impuesto sobre mí, tengo que cumplir la ley. No, sino que recuerdas, la ley es la expresión del carácter de Dios. ¿Sí? Entonces es algo que él tenía que cumplir, ¿verdad? Dice que al regresar ellos, acabada la fiesta, la de la Pascua, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora nos está hablando de una etapa más grande nuestro Señor, cuando Él empieza a crecer en sabiduría, conocimiento, no solamente estatura. Y se nos cuenta aquí Lucas sobre un episodio, ¿sí?, en el cual nuestro Señor se queda, ¿sí?, y sus padres regresan a casa y se dan cuenta que no está con ellos. Aquí lo importante no es eso, sino lo importante es qué estaba haciendo Jesús. Dice que Él estaba, ¿en dónde? En el templo, y que estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces vemos que incluso Jesús, ¿sí?, parte de esta sujeción, parte de esta obediencia, que era estar de alguna manera aprendiendo de los mayores. Todo lo que vemos en la ley es parte del rasgo de carácter de nuestro Señor. Y si tú te fijas y si has leído el libro de Proverbios, el libro de Proverbios se centra mucho en ¿qué? En la sabiduría, ¿sí?, en cómo obtener sabiduría, y la manera de obtener sabiduría, ¿qué es? Escuchar a los padres, escuchar a los que tienen experiencia. Es algo que es continuo. Aquel que es un necio en el libro de Proverbios, que se retrata como un necio, es aquel que no escucha, que no aprende, que no quiere saber más, que no quiere de alguna manera entender, ¿verdad?, y reconocer la autoridad de los que son mayores que él. En este caso vemos a Jesús cumpliendo con esto también, sujetándose ¿qué? A la autoridad de los sabios, de los doctores. Dice que él les preguntaba, ¿sí? No es que él llegara y dijera: no, esto es así, así se tiene que hacer. No, sino nos habla de un espíritu ¿qué? Manso. Un espíritu manso que dice, ¿recuerdas? Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Nos está hablando de un niño que es sujeto, que entiende la honra hacia los mayores, hacia la experiencia de los grandes, ¿sí? Y dice que él estaba ahí, aprendiendo, oyendo, preguntando, pero que aún así todos ellos se maravillaban, ¿sí?, de su inteligencia y de sus respuestas. No quiere decir que solamente estuviera aprendiendo, sino que también respondía, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede después? Dice que se regresan, sus padres le llaman la atención y él les dice algo que los deja pensando, y no sabemos qué quiere decir esto. Cuando dice: ¿por qué me buscaban? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
Recuerdas que cuando fue presentado al templo fue en reconocimiento de ¿qué? De que pertenece al Señor. Y es algo que necesitamos aprender en relación a nuestros hijos. No son nuestros. Cada uno tiene un llamado, ¿verdad? Cada uno tiene una tarea y la tarea no se va a activar cuando tenga 18 años. La tarea no se va a activar cuando ya haya cumplido, por ejemplo, algún tiempo en un seminario o porque haya hecho este discipulado o aquel. No, desde pequeños ellos ya tienen una tarea que tienen que cumplir bajo el Señor. Y nosotros tenemos que entender esto, porque entendimos desde el inicio que los tuvimos que no nos pertenecen, sino que son del Señor. Entonces no estaba siendo rebelde Jesús, simplemente dijo que no saben que en los negocios de mi Padre debo de estar. ¿Sí? Pero dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y menciona ahí una frase que dice, y estaba sujeto a ellos. Y ahora esto debe de ser una cachetada para todos los rebeldes, ¿verdad? Es decir, ¿cómo puede ser que el Hijo de Dios, el creador de todo, aquel que habló y fueron hechas las cosas, aquel que por medio de su palabra todas las cosas subsisten y llegan a ser, aquel al que se le sujetan los vientos, el mar, ¿sí? Dijera, estaba sujeto a sus padres. Ahora podemos voltear y vernos a nosotros como rebeldes, ¿sí? Y decir, ¿qué te pasa? ¿Tú quién eres, no? Para, pues, desafiar a la autoridad. Pero vemos que Jesús no, que Jesús estaba sujeto a sus padres. Reconocía la autoridad de sus padres sobre él. A pesar de que él era Dios mismo, él estaba sujeto a la autoridad de sus padres. Así como él se sujetó ¿a qué? A todas las ceremonias de la ley. Por eso menciona Lucas, así como está escrito, así como dice la ley de Moisés, así como tenía que cumplirse tal y tal y tal, el Señor también se sujetó a sus padres. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Nos habla de un espíritu manso. Y recuerdas que mencionábamos que es la característica del manso, no es ser alguien indefenso o que no tiene fuerza o que no tiene carácter, sino todo lo opuesto. Es alguien con fuerza que ha sido ¿qué? Domado para servir. Y poníamos este ejemplo del caballo salvaje y el caballo manso. Ambos tienen la misma fuerza, solo que el caballo salvaje, el caballo necio, el caballo que no se sujeta, es un caballo inútil. Y aquel que está sujeto, aquel que es manso, es alguien que está dispuesto a servir. Entonces vemos en esto una característica de servicio por parte de Jesús. No puede haber verdadera autoridad si no reconocemos que hay autoridades también sobre nosotros. ¿Sí? Pensamos que aquel que ejerce autoridad es aquel que no respeta ninguna. Es aquel que no hace caso a nadie. Yo sé todo, yo ya sé hacer las cosas. Pensamos que eso es la verdadera autoridad y no es cierto. El principio de la verdadera autoridad es el aprender a estar sujetos. Ese es el verdadero principio. Jesús lo dijo también en Mateo. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, o sea, las dominan por medio de la fuerza. Pero con ustedes no debe de ser así, sino que el que quiera ser el primero, el que quiera tener autoridad, va a tener que ser el siervo, ¿sí? El que sirve. Y es algo que vemos en estos primeros años de Jesús. Entonces, vemos cómo en todo esto el Señor cumple con los requisitos y es obediente.
¿sí? Entonces, no hay excusa para nosotros para ser desobedientes, no hay excusa para no sujetarnos a las autoridades, para no reconocer, ¿sí?, que tenemos autoridades sobre nosotros. No hay excusa. Si el Señor mismo, siendo Dios, se sujetó y obedeció, ¿cuánto más nosotros? Entonces vemos ya en resumen, en esta última parte de este capítulo 2, cómo nuestro Señor desde pequeño cumple con todos los requisitos, ¿verdad?, que eran necesarios para ser un sustituto aprobado. Y vemos que cada aspecto, que es algo que nos debe maravillar, de esta investigación que hace Lucas, es una investigación detallada, es una investigación importante que pone estos datos, ¿sí?, que nos ayudan a entender el por qué y por qué nuestro Señor fue un sustituto aprobado, ¿sí? Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, gracias porque podemos venir a ella, Señor, a encontrar pues guía, encontrar pues el camino que debemos andar, Señor. Te pedimos que nos des corazones mansos, sensibles, para que podamos, Señor, reconocer que no hay guía mejor que tu palabra, Señor. Danos, Señor, entendimiento, danos mansedumbre, sabiduría también, Señor, para poner por obra todo lo que tú dices aquí, Señor, todo lo que nos enseñas, todo lo que nos das, Padre, a través de tu palabra, de la Escritura, Señor. Bendícenos en esta semana y ayúdanos, Padre, a cumplir con la tarea que tenemos delante de ti, a ser fieles mayordomos, a ser fieles siervos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.